Bueno, estamos entonces, hermanos, nosotros en esta primera etapa que tiene que ver con la evolución, con los orígenes de esta sabiduría. Planteamos en primer lugar cómo la sabiduría nace de círculos más íntimos para luego dar un salto a círculos más de otras áreas, ¿no? Como la justicia. Da un salto muy interesante y reposará en la figura de Salomón este concepto de sabiduría, y el principio fundamental es que esta sabiduría es de Dios. Ese será como que la interpretación que dará el sabio de Israel, y dirá que todo lo que encierra esta experiencia viene de Dios. O sea, Dios es quien la provoca, ¿no? Quien la hace. Bueno, nosotros entonces ahora vamos a considerar un tercer aspecto. Seguimos dentro de esta segunda etapa, ¿eh? No pasamos. El primer aspecto es que nace de círculos más íntimos. Segundo aspecto es que reposa la sabiduría en el apogeo sapiencial de Salomón. Y un tercer aspecto de esta segunda etapa, que tiene que ver con los orígenes, básicamente se trata lo que los romanos le llamaban que la historia es la maestra de la vida, ¿no? Entonces, esta sabiduría que inicia en Israel va más enfocada hacia inculcar, hacia compartir al pueblo una serie de principios, una serie de conductas que a través de personajes históricos que aparecen en el texto sagrado, ¿no? De personajes históricos o ficticios, como aparece en esta alegoría de Jotam, ¿no? De que el árbol habla, y la vid y la zarza. Bueno, la idea es que a través de estas historias, de estos personajes, se puedan encontrar lecciones, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hacemos nosotros ahora? Nosotros tomamos el texto bíblico, tomamos la sabiduría que aparece en el texto sagrado y la aplicamos a nuestra vida, ¿no? Aprendemos de lo que sucedió de otras personas. Ajá. Y entonces este tercer elemento que tiene que ver con esta segunda etapa va más en función, hermanos, de encontrar esta serie de principios que se reflejan en historias, para que entonces podamos encontrar enseñanza y a partir de ahí construir sabiduría, ¿no? Y hay un referente muy interesante sobre este fenómeno sapiencial que se encuentra en una historia muy, muy vasta de este tipo de lecciones o de enseñanzas, muy vasta, que es la historia de José. La historia de José, el hijo de, de Jacob. Entonces, todos conocemos la historia de José, ¿no? Ahora, si conocemos la historia de José, ¿cuáles lecciones en línea de sabiduría usted podría rescatar? En línea de sabiduría, de toda la historia de José, ¿cuáles serían las lecciones de sabiduría? ¿Cuáles serían los principios de sabiduría que podríamos rescatar? Uno por uno. ¿Cuál sería? ¿No sería la obediencia, hermano? Ajá, pero ¿dónde lo vemos reflejado? Explíquenmelo en la historia de Con la José. obediencia a su padre de pronto en ir a llevarles el mensaje a sus hermanos, Ok. estar pendiente de sus hermanos, más o menos. Muy Ahí bien. sería. Encontramos un poco de obediencia, el papá lo manda y el hijo Ajá. obedece. Ok. ¿Qué otra? La integridad también. Ok, ¿en dónde lo vemos? ¿En qué parte? Sí, lo vemos cuando se presentó
la esposa del rey, ¿no? Cuando lo tentaba para acostarse con él y él la rechazó. Después él Ok. fue preso, pero él se la bancó porque él fue íntegro, ¿no? Ujú. Con la esposa de Potifar, ¿no? De Potifar, sí, sí, Ujú. pero ¿Qué le respondió José cuando la esposa de Potifar lo sedujo? ay, no me acuerdo. No sería capaz de hacerle eso a su amo. No, que no pecaría Pues ni a contra Dios, Dios. ni a Ajá. Dios, ni a su amo. ¿Cómo podría ser este grande mal, no? Mi amo me ha dado todo. Lo único que tengo prohibido, que no me ha dado, eres tú. Entonces yo no podría pecar contra Dios. Interesante, ¿no? Hay sabiduría ahí, que mucha falta nos haría hoy. ¿No? Oye, ¿qué otra línea de sabiduría encontramos en la historia de José? Hermano, cuando él no se dio a conocer a sus hermanos, Pero ahí, ¿cómo aplicaría la sabiduría? él reconoció que eran los hermanos, pero a su tiempo él recién se hizo ver que era él que ellos vendieron. Ajá, pero ¿cómo lo traduciríamos en líneas de sabiduría? Está bien el ejemplo, solo Ajá. cómo lo explicaríamos en términos de encontrar la enseñanza aleccionadora. Que él no actuó con rencor, Con venganza, que él no tomó Con venganza, ¿no? sino que lo Ok. atendió muy bien. Ok, este sería como una consecuencia, ¿no es cierto? O sea, Ah, A mí me parece que podría ser como prudencia, quizá. Si se quiere interpretar como un gesto de sabiduría, quizás fue prudente, aunque más parece, bueno, depende cómo uno lo lea, pero a mí me parecía que eso fue como quizá un poco hacerlo sufrir, ¿no? El no mostrarse. Eh. A mí me parece, a primera lectura, leyendo así, uno dice, bueno, qué mala onda que no dijo que era el hermano y los torturó todavía otro poquito. Claro, pero más en línea de sabiduría no es como que ese desquitarse un poco, ¿no es decir, ahora Por eso digo, podría interpretarse, para mí podría interpretarse como ser prudente, aunque si uno lo Claro. reflexiona muy, muy fríamente, parecería como si fuese, no sé, un tipo de desquite. Claro, pero a ver, por eso decía que está bien el ejemplo de Betty. Primero digo el tema del perdón. Ese es un tema interesante. El hermano les perdona al final, ¿no? Cuando se da a conocer. Ahí hay una hermosa sabiduría. Solo el sabio perdona y sabe perdonar, ¿no? Sabe perdonar. Pero ahora, retomando este ejemplo, cuando no se da a conocer a sus hermanos, ¿por qué no se da a conocer a sus hermanos? Pensaría que en líneas de sabiduría, ¿no? Aparte de lo que dice Beri, creo que lo tomaría ahí, solo lo tomaría más como en el sentido de que él puso a prueba a sus hermanos. No fue un desquite, sino los puso a prueba por una razón. ¿Cuál era la razón por las cuales los puso a prueba? Porque recuerden que él detiene a uno de los hermanos, ¿no? Él retiene a uno. Y le dice, bueno, Quería saber vayan si ellos y... habían cambiado. Más ¿Eh? que nada quería saber si ellos habían cambiado. Claro, claro, claro. Él que debía estar consciente si los hermanos, cuando él pedía a su hermano Benjamín, porque recuerden que Benjamín era el hermano carnal de José, él quería saber si ellos no iban a despertar los mismos sentimientos de envidia, ¿no? Cuando él le manda a Benjamín lo doble, lo triple, le manda un montón de cosas relindas y pide que venga, ¿no? En fin, vemos líneas de sabiduría ahí, ¿ok? Entonces, este ejemplo, ¿no? Nos permite ver que la sabiduría también está en la historia, también la encontramos en estos aspectos de lo que sucede en este tipo de personajes, ¿ok? ¿Se entiende el ejemplo, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, algo muy interesante que estos ejemplos que he estado manejando nos muestra como algo que no debemos olvidar. No olviden esto. La literatura sapiencial de Israel, que nosotros lo hemos enfrascado en estos libros, que es
Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones, ¿no? La sabiduría de Israel no se limita a estos 5 libros. Es decir, no digamos, bueno, ok, vamos a encontrar solo sabiduría en el libro de Proverbios o vamos a encontrar solo sabiduría en el libro de Cantares perdón, en el libro de Eclesiastés o de Job, ¿no? No. Nosotros vamos a ver salpicado aspectos de sabiduría en los libros narrativos, como lo hemos visto en el libro de Jueces. Vamos a ver sabiduría en los libros proféticos, porque los profetas, cuando hablemos en el caso de los profetas, van a hablar mucho, va a haber mucha sabiduría al respecto. Y también en los salmos, que realmente es un salterio, también vamos a encontrar aspectos de sabiduría. Y los vamos a ir descubriendo conforme vaya avanzando la clase. Evidentemente, hermanos, entonces, debemos reconocer que los proverbios, ¿no? Es el libro que por excelencia refleja en términos muy prácticos, ¿no? Muy prácticos, la experiencia personal. Ajá. Pero si nosotros nos centramos en los proverbios del capítulo 10 al capítulo 29, antes de llegar a lo que es Agur y Lemuel, nosotros vamos a encontrar que estos proverbios de estos capítulos, no tienen profundidad, diríamos, teológica, no tienen un debate filosófico que nos haga pensar y nos haga decir, ay Dios, ¿qué quiso decir el escritor al respecto, no? Realmente, cuando nosotros miramos en este libro de Proverbios, encontramos que hay temas que se manejan casi como que en 2 polos, diríamos, o tiene 2 características, ¿no? Por un lado, va a hablar sobre temas como la prudencia, la honradez, la modestia, el trabajo, cómo debemos confiar en Dios, cómo debemos hacer el bien hacia los demás. Eso en un sentido positivo. Vamos a encontrar muchos refranes, ¿no? Muchos proverbios o refranes que van a ir en función de estos temas, ¿no? Insisto, temas que no tienen una profundidad teológica, una profundidad. Estoy hablando de los capítulos del 10 al 29 del libro de Proverbios. Ajá. Y entonces, en el sentido positivo, el libro de Proverbios abarcará todas estas temáticas, ¿no? El hombre honrado, lo que es ser prudente, en fin. En el sentido negativo, el libro de los Proverbios va a compartir lo contrario, ¿no? Y entonces, de manera negativa, esta sabiduría hablará sobre el chisme, ¿no? El chisme, muy importante en el texto, en esta sabiduría. El chisme va a hablar mucho sobre eso, sobre la pereza, ¿no? La ociosidad, el orgullo, la soberbia, etcétera. Entonces vamos a encontrar que en sentido negativo, en los proverbios hablarán sobre estos temas muy comunes a nosotros. Vamos a ver algunos, ¿no? Vamos a leer algunos que me parece que serían muy interesantes, que si nosotros quisiéramos recuperar este hermoso sentido de la sabiduría de Israel, tenemos que sumergirnos en el libro de Proverbios. Ustedes saben que en mi Biblia, el libro de Proverbios es el que está más subrayado, porque tiene muchos proverbios que para mí son muy interesantes. Está sumamente subrayado mi Biblia con estos proverbios. Vamos a ver algunos, ¿les parece? Miren, por ejemplo, el capítulo 10 de Proverbios. Y saben que es interesante plantearlo. Yo les aconsejo que lo lean en Reina Valera. Sí, es muy lindo porque, bueno, sigue manteniendo el sabor de Reina Valera.
Pero yo les aconsejo que lean una versión diferente a Reina Valera, el tema de los proverbios. Uno le saca mejor provecho, ¿no? Uno le saca mejor provecho. A ver, y vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 10 de Proverbios, versículo 10. ¿Alguien quiere leerlo? Vamos a hacer el ejercicio, lo leemos en Reina Valera y después que alguien lo lea en otra versión, ¿no? Lenguaje actual, nuevo traducción nuevo viviente, Dios habla hoy, NBI. ¿Quién tiene Reina Valera? Hermano, Bueno, ayúdeme, Rosalba. 10, ¿qué dice? nos dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Muy bien. El que guiña el ojo acarrea tristeza. ¿Qué dicen otras versiones, hermanos? Voy a leer en Dios habla hoy. Sí, cualquier otra versión. Dice así, el que guiña el ojo acarrea grandes males. El que dice necedades acaba en la ruina. Muy bien. ¿Alguien tiene otra versión? NTV, Sí. NTV, Lenguaje pastor. actual. Perdón. Lenguaje actual dice, el engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. Muy bien, ahí ya tenemos qué significa guiñar el ojo, ¿viste? Porque si vos lees en Reina Valera, dice el que guiña el ojo, y no sé si ustedes lo entendieron, pero yo no entendía qué era guiñar el ojo, ¿viste? Entonces ya en otra traducción nos dice sobre el engaño. ¿En tu versión qué dice, Liti? Sí, la mía dice algo más. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Ujú, ujú. O sea, guiñar el ojo es aprobando la maldad. Claro, es como decir, bueno, me hago de la vista gorda, diríamos. Ese sería como el término nuestro. No sé si en otros países se entiende. Es decir, que ante alguna situación, ¿no? Me hago de la, no, pues me hago el desentendido y no encaro la verdad, ¿no? Y eso Causa causa problemas. problema, claro, eso causa problema. Pero quien reprende a la cara, dice la versión de Jerusalén, pero quien reprende a la cara construye la paz. Entonces, nunca hay que mandar mensajitos, hermanos, nunca hay que hacer indirectas. Si usted tiene algo contra alguien, vaya y enfréntelo de cara, mírelo a los ojos, diga, resolvamos este problema. Ajá. Resolvamos este problema. Reina Valera 2000 dice, al que guiña el ojo causa disgusto, el necio de labios será castigado. Pero vean cómo otras versiones nos aclaran el proverbio. Ajá. Ahora, el versículo 12. Vamos a leerlo en Reina Valera, hermana Rosalba. ¿Usted tiene Reina Valera? Señor, Por favor. dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Muy bien, muy bien. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En otras versiones, leamos. Dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las faltas. Muy parecido. Muy parecido. A ver, lenguaje actual, Pedrito. Dice, el odio produce más odio, el amor todo lo perdona. Qué interesante esta traducción. El odio produce más odio, ¿no? El amor todo lo perdona. Sí. Claro, qué interesante, qué interesante. A mí me gustó cuando dice el odio despierta rencillas, pero si lo leo como el odio engendra odio, sí, es cierto, ¿no? El odio engendra odio, produce más odio y eso es complicado. Muy bien, muy interesante el tema. Ahora vamos a otro ejemplo. Capítulo 12. Versículo 1. 12:1. Reina Valera, hermana Rosalba. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante.
Muy bien, qué lindo es eso, hermanos, qué lindo es eso. A ver, otras versiones. Liti está manejando la nueva traducción viviente. ¿Qué dice ahí? Sí, dice, para aprender hay que amar. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Qué interesante, ¿viste cómo lo plantea? Qué interesante. A veces uno se pone complicado cuando uno no quiere obedecer, ¿viste? Pedrito, ¿qué dice en su traducción? Dice, quien ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Y sí. Y sí, decimos todos, ¿no es cierto? Pero fíjense que a veces uno es re tonto, usando, perdón, la expresión de esta traducción. Reina Valera dice, ignorante, ¿no? Y otras versiones hablan de tonto, dice. La Biblia de Jerusalén dice, el que ama la educación, ama el saber. El que odia la educación es tonto. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo para qué estudio, no, yo para qué quiero aprender, no, yo para qué. Y bueno, el proverbista dice, híjoles, estás desperdiciando una oportunidad impresionante. Pero el que dice, sí, yo quiero seguir aprendiendo, entonces va a encontrar algo importante y significativo en su vida. Vamos a ver otro. Versículo 9. Este es interesante. A ver cómo dice este versículo. 12:9. ¿Sí? Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Dale, si vas. Bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a entenderlo, a ver qué dicen otras versiones. Acá dice, más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Demasiado para mí eso. Andamos presumiendo de un pullover con un lagarto acá y... En fin. Es sabiduría. A ver, Pedrito, ¿cómo dice en su versión? Dice, más vale pobre acompañado que rico abandonado. Bueno, esa traducción ya hace una versión muy interesante. ¿Alguien tiene otra versión que estemos manejando? Pedrito tiene el lenguaje actual. Liti es la nueva traducción viviente. Karina. Yo tengo de las Américas. A ver, ¿qué dice? ¿El 9? Sí. ¿Qué texto era? 12, Proverbios 12, 9. Más vale el poco estimado que tiene siervo que el que se alaba y carece de pan. Ok. Dios habla hoy, dice, más vale menospreciado pero servido que reverenciado pero mal comido. Bueno, creo que deberíamos volver a esta sabiduría re linda. A ver, acá Lecita dice, más vale menospreciado que tiene servidores que el que precia y carece de pan. Muy bien. Qué interesante, hermanos. Y fíjense, esto se escribió hace, ¿qué? 3,000, 4,000 años. Y sigue siendo tan vigente hoy, ¿no? A ver, vamos a mirar otro. Capítulo 13, versículo 7. Fíjense cómo esta sabiduría plantea una antítesis, ¿no? El que hace esto, le pasa esto, y lo que hace esto, le pasa lo otro. Siempre maneja eso. Ya lo vamos a ver con mayor detalle. Estoy solamente poniendo algunos ejemplos. 13:7. Sí, señor. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué interesante, ¿no? A ver, alguien que tenga otra versión. Bueno, leo yo.
13:7 dice, hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, y otros que, siendo ricos, se hacen pasar por pobres. Muy bien. Pedrito, ¿qué dice ahí? Algunos dicen ser ricos y no tienen nada. Otros dicen ser pobres y nada les falta. Sí, 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 sí. Yo conocí a una persona que él se daba vida de rico, pero su casa era re humilde, re humilde. Incluso él, cuando llevaba a sus amigos, de verdad lo conocía, que lo llevaran a su casa, él los llevaba a una casa hermosa, lujosa, y dice, déjenme aquí, yo ahorita entro a mi casa. Y sus amigos se iban y él no entraba a esa casa porque era suya. Se iba a una casa humilde. A ver, vamos a ver qué dice uno de mis proverbios favoritos. Que lo he dicho mucho. 17:12. 17:12. Este es uno de mis textos favoritos. Proverbios favoritos. Dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Ok. NBI ¿Lista? dice, más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. Ok. Pedrito. Dice el necio que cree tener la razón es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. NTV dice, es menos peligroso toparse con una osa a la que han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Imagínense, ¿no? Encontrarse una osa que robó a su cría y no con un necio. Imagínense lo que es el necio, ¿no? Imagínense, yo por eso, hermanos, cuando me topo con un necio, yo le doy la vuelta. Yo le doy la vuelta, porque de verdad, estar con un necio es terrible, o sea, no lo vas a hacer cambiar, ¿no? A ver, vamos con otro. El 18:8. 18:8. Dice así, 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ay, ay, ay. Ay, ay. A ver, ¿qué dicen otras versiones? Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Sí, contame. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué no fue? ¿Qué sucedió? ¿Y qué le dijo? ¿Y cuál? Ay, ¿no? Mi versión dice, los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Hay que disfrutar de ese manjar. La NTV dice, los rumores son, el 8, ¿no? 18:8. Sí. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Muy bien. Muy bien. Y bueno, voy a poner uno que no me gusta mucho este proverbio, pero bueno, lo tengo subrayado, por algo será, y con esto terminamos este ejercicio. Recordemos que estamos aquí hablando en esta etapa de cómo la sabiduría se va evolucionando, parte de esta experiencia, ¿no? Seguramente el proverbista sintió lo que era un chisme, ¿no? Y vio cómo la gente cuando come golosinas, ¿no? Cuando come algo rico, se envicia y quiere más y quiere más. Y así pasa con la gente que es chismosa, ¿no? Deja de hacer lo que tiene que hacer por ir a saber el chisme. Y seguro, tal vez el proverbista vio cómo una osa era tan feroz cuando se le sacaban sus osesnos y dijo, así es, igualito. Yo me topé con mi vecino, ¿no? Que es re necio, entonces prefiero toparme con esa osa que con mi vecino. Y el capítulo 23, versículo 2, no me gusta recitarlo cuando estoy comiendo un asado, pero ¿qué va a hacer? 23:2,
y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Ah, yo creo que este proverbista no era argentino, me parece. ¿Qué dicen las versiones suyas? Si te gusta comer mucho, no demuestres que tienes hambre. Acá dice, si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. Mm. La mía dice, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Muy bien. Dice, refrena tu voracidad si tenés mucha hambre. Seguramente viste cuando pasa cuando uno va a casa ajena y uno no espera, uno come todo, ¿no? A mí siempre me enseñan que cuando uno va a casa ajena, aunque tengas mucha hambre, come más. No, no, ya, gracias, estoy lleno. En fin. Ojalá y este ejercicio, hermanos, este pequeño ejercicio les motive a ustedes a recuperar este valor que tienen estos proverbios, ¿no? Y que podamos meditar en ellos. Vieron lo importante que es ver en otras versiones, porque eso nos aclara el sentido, le encontramos mayor provecho y experiencia al texto. Ajá. Muy bien. Bueno, hasta aquí dejamos entonces la segunda etapa, que tiene que ver con estos orígenes a manera muy general, hermanos, de cómo el fenómeno de sabiduría empezó a darse hasta el siglo sexto, ¿no? Y bueno, entraríamos a una tercera etapa. Que no sé si vamos a poder llegar a ella, a completarla en el tiempo que tengo designado, pero voy a adelantar un poco, sí, para avanzar. Ajá, si no, no voy a llegar nunca. La tercera etapa. Dijimos la primera que era una sabiduría internacional. Ajá. Y ya vemos un ejemplo que está principalmente en Agur y en Lemuel, en el libro Proverbios. Luego, vimos de manera general cómo la sabiduría fue desarrollándose desde sus orígenes hasta la época de la monarquía, ¿no? Y vemos que da un salto de generarse de un aspecto familiar y demás. Bueno, ahora se va a la corte. Hoy hay una sabiduría que tiene que ver con otros niveles, ¿no? Y vimos lo importante que era dejar constancia que la sabiduría viene de Jehová. La tercera etapa de esta evolución histórica que ha tenido la sabiduría se le conoce como la crisis de los siglos V al tercer siglo. La crisis, la etapa de la crisis. Ajá. Ahora, esa es la tercera etapa. La etapa de la crisis que abarcará aproximadamente este periodo, ¿no? Puede ser menos o más, pero algunos escritores plantean en esta etapa de estos siglos, ¿no? Una sabiduría que tiene que ver con crisis. Ahora, cuando nosotros hablamos de la crisis en la sabiduría, no significa que la sabiduría haya perdido su interés, ¿no? Y digamos, entró en crisis porque ya nadie quería hablar de la sabiduría, porque ya nadie le daba importancia a la sabiduría. No vamos a usar ese adjetivo para decir que no había más interés por este fenómeno sapiencial. Todo lo contrario. Esta etapa de crisis, ¿no? Es una etapa en la cual van a surgir dos obras muy importantes, dos obras sumamente monumentales, ¿no? Son obras realmente fascinantes, son impresionantes, que nos van a reflejar un movimiento de sabiduría dentro del pueblo de Israel. Y serán los libros de Job y Eclesiastés.
¿no? O el Colet. ¿Qué va a suceder en esta sabiduría? Quienes han leído la sabiduría de Job y la sabiduría que está en el libro de Eclesiastés se van a dar cuenta que estos dos escritos o estos dos tipos de sabiduría se apartan de manera diametral, se apartan de una manera hay una distancia muy grande entre la sabiduría de la cual hemos hablado, ¿no? Una sabiduría más optimista, una sabiduría más de justicia y de retribución. Y entonces lo que vamos a ver en estos escritos es que van a poner en duda esa sabiduría, ¿no? Es decir, la van a confrontar. Estos escritores o esta sabiduría que aparece en estos dos escritos van a confrontar el optimismo de la sabiduría de la cual nosotros hemos hablado, ¿no? Tal vez me faltó poner un ejemplo de este punto. Bueno, ahora aquí encontré el ejemplo. En el libro de Proverbios, en el 28, y encontramos este tipo de literatura en muchas formas, pero fíjense que dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 18. El que en integridad camina será salvo. Eso dice el proverbista, ese dice la sabiduría. El que integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces, hay una idea en esta sabiduría de la cual hablamos en la segunda etapa que tiene que ver con esto, ¿no? El justo siempre es protegido. El íntegro siempre va a recibir lo bueno, siempre, ¿no? En contraposición con el impío, con el perverso, con el malvado, ¿no? Con el violento. Ellos van a recibir su propio castigo de sus artimañas, de sus decisiones. Entonces, en esta sabiduría, en este ejemplo que les he dado, ¿no? Hay una actitud donde el íntegro, el justo, va a recibir siempre lo bueno de parte de Dios y el malo o el perverso va a recibir lo malo. Entonces, cuando entramos en esta literatura que refleja el libro de Job y el libro de Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta que existe una crisis porque Job y el Coelet o el predicador que aparece en el libro de Eclesiastés van a plantear algo diferente. Van a plantear algo sumamente diferente y van a decir, me parece que no tienen mucha razón, me parece que no es tan así. Y entonces cuando hay esa contraposición, cuando hay esa situación de decir, a ver, no creo que al justo siempre le vaya bien y al perverso reciban su merecido, porque mi experiencia dice lo contrario. Y entonces entra una crisis. Por eso se llama la etapa de la crisis. Porque por un lado me dicen que el justo siempre va a ser bendecido, pero mi experiencia dice todo lo contrario, ¿no? Que eso es lo que narra los libros de Job, en el caso de Job, y en el caso del Eclesiastés va a presentar que la vida no es tan dichosa, ¿no? Que el amor no es realmente tan cubridor de todas las faltas. Entonces, es así que nosotros planteamos una crisis de esta sabiduría. Pero algo muy interesante, queridos hermanos, que nos van a plantear el libro de Job y el libro del Coelet, es que esta crisis, lejos de caer en un vacío, lejos de caer en un ateísmo, lejos de caer en una negación de Dios, ¿no? Que eso puede suceder. O sea, a veces, fíjate qué es lo que pasa. La gran mayoría, me atrevo a decir que el 99.9% de los que ahora se denominan ateos, que no creen en Dios, no nacieron siendo ateos.
Todos ellos nacieron teniendo una influencia o al menos un conocimiento de Dios. Entonces, este tipo de personas se les enseñó esta sabiduría. Si vos te portas bien, te va a ir bien, nada malo te va a pasar. Pero cuando llegan las pruebas, las pérdidas, la muerte, la desgracia, todas estas cosas que pasan, entonces estas personas terminan negando a Dios y dicen, no, Dios no existe. Porque si Dios existiera, entonces eso que me enseñaron a mí de que si te portabas bien te iba a ir bien, no funciona. No funciona. Y entonces por eso es que hay mucha gente que deja de creer en Dios, porque lo que les enseñaron, viste que siempre a todos nos enseñaron desde pequeñito, pórtate bien para que te vaya bien. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando nos portamos bien y nos va re mal? En el caso, en la experiencia de los ahora ateos, es porque encontraron que Dios les falló. A diferencia de esa experiencia o esa decisión que tienen estas personas que se oponen a Dios, que niegan a Dios, etc. Job y el Coelet, o el predicador, nos van a enriquecer profundamente porque serán estos dos libros donde irán a la profundidad, ¿no? De la existencia. Estos dos libros, ¿no? No estarán enmarcados en esto, ¿no? De que, bueno, el chismoso, el necio, etcétera. No, no, no. Ellos van a ir a las crisis existenciales más profundas del ser humano. Entonces, van a plantear esta lucha de la existencia, del por qué estoy vivo, ¿no? En medio de todas estas desgracias. Y encontraremos a un Job maldiciendo el día en que se dijo, varón es concebido. ¿Ah? Entonces, esta literatura sapiencial nos profundizará en el misterio, penetrará en el misterio de Dios. ¿Cómo Dios se mueve en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿No? Como lo dijo Job. Díganme, ¿dónde está Dios para que vaya yo y le presente delante de él mi causa? Ajá. Y en el caso del Coelet dice, bueno, me parece que Dios no está tan presente porque la vida es vanidad, la vida es un absurdo, ¿no? Vanidad de vanidades. Entrarán en esa lucha del misterio de Dios. ¿Cómo interpretar a Dios cuando a ti te han dicho que si te va bien, te va a ir bien y al malo le va a ir mal? Pero en mi experiencia es lo contrario. Al malo le va, pero re bien, ¿no? Al perverso le va de 10 puntos y al que es justo, al que es bueno, al que es temeroso y apartado de mal, le caen una serie de desgracias, ¿no? Entonces van a reflexionar en el tema del misterio de Dios. ¿Dónde está Dios? Ajá. Y esta literatura sapiencial, entonces, va a chocar un poco con el tema de la sabiduría optimista, ¿no? Que es muy fácil entender, al bueno le va bien, al malo le va mal. Y entonces entrarán en una lucha muy fuerte por buscar la verdad. ¿Dónde está la verdad de todo esto? ¿No? Entonces, algo muy interesante que nos planteará este fenómeno sapiencial es que aun cuando entran en esta tempestad, en estas luchas existenciales, en estas dudas, en estos conflictos de poner a prueba a Dios y decir, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué permitís todo esto? ¿No? La vida es tan breve que, mira, me parece que es tan absurdo esto. Es como cazar el viento, ¿no? Como golpear el viento. No tiene sentido. La vida no tiene sentido. Eso diría el Coelet, lo va a decir el Coelet, el Eclesiastés, ¿no? Pero lo que diferencia de un ateo es que esta sabiduría va a encontrar la respuesta en una verdad suprema. Ajá. Y ambos libros van a cerrar en el reconocimiento de que en esta búsqueda de la verdad la encontraron. Encontraron en medio del mar de sus tempestades, terminan encontrando la verdad que tanto anhelaban, la respuesta que tanto necesitaban. Ajá. Y entonces no van a negar a Dios, no se van a alejar de Dios, no van a maldecir a Dios, sino que a través de estas experiencias van a reconocer
profundamente quién es Dios y dónde está Dios. Ajá. Eso es lo maravilloso de esta literatura y de verdad que es uno de mis libros favoritos. El libro de Job y el libro de Eclesiastés es mi tema favorito, ¿no? Y entonces lo que voy a dejar acá, voy a terminar la clase, ¿no? Diciendo que esta crisis que plantea el libro de Job y el libro de Eclesiastés no es una crisis nueva, es una crisis que perdura en todo momento. Y solo voy a terminar la clase diciendo lo siguiente. Esta reacción, esta pregunta, este poner en duda, este cuestionar a Dios, ¿no? Ya lo vemos también en voz de los profetas. Ajá. Y uno de ellos que planteará esta crisis de sabiduría será el profeta Jeremías. Ajá. El profeta Jeremías hablará sobre esta crisis, ¿no? Y vean ustedes cómo esta postura de Jeremías va en contraposición de la sabiduría de Proverbios, por ejemplo. Jeremías capítulo 12, versículo 1. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Jeremías 12, 1. Jeremías dijo a Dios, Dios mío, en todos mis pleitos contigo tú siempre sales ganando, pero de todas maneras insisto en mis demandas, porque ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Entonces vemos aquí, queridos hermanos, un antecedente de un espíritu crítico a la literatura sapiencial descrita en Proverbios, ¿no? Reina Valera dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y esto es lo que plantea Job y plantea el Eclesiastés. Tú dices que al íntegro le va bien y al malvado no, pero Jeremías dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Es decir, al justo le va mal, ¿no? Y al impío le va re bien. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y esa respuesta las encontraremos en estos libros maravillosos de Job y el libro de Eclesiastés. ¿Ok? Entonces voy a dejar aquí la clase y en la siguiente voy a retomar este espíritu crítico que hace el profeta Jeremías sobre esta sabiduría optimista, ¿no? Y vamos a desarrollar un poquitito cómo se plantea esta crisis en los libros de Job y de Eclesiastés, de manera muy general, porque ya cuando veamos los libros en particular lo estaríamos abordando. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Va siendo clara la clase, el concepto que les quiero transmitir? Sí, hermano. ¿Sí? Bien, Ir acuérdense. de aquí para allá nos hace trabajar un poco la cabeza, ¿no? Y entender. Claro, claro, porque acuérdense que el texto sagrado es abundante, hermano. Yo sé, Karina dice, tengo la cabeza que me explota y créanme que la mía igual explota un montón. Pero bueno, recuerden que es una literatura de muchos siglos. Pero se entiende, hermano. Sí. Y que en 3 años tenemos mínimo que ver el panorama general de 66 libros. Entonces, tenemos mucho todavía. Pero bueno, ya después tendremos toda una vida para seguir profundizando, ¿ok? Muy clarito la lección, hermano, gracias. Muy bien, entonces, no olviden, son 3 etapas, vamos a considerar una más, pero luego les voy a decir cuál es la cuarta. Ajá. Bueno, hermanos, les pido una disculpa enorme, porque yo me reolvidé de subir la lectura que les había prometido de la entrevista de Job. Hoy termina la clase y lo primero que voy a hacer es subirla a la clase, ¿ok? Entonces, por favor, lean esta entrevista muy, muy interesante de un escritor que tiene una creatividad maravillosa
Y bueno, después cuando entremos al libro de Job estaríamos tomando esa referencia. ¿Verdad? Liti dice, el sol sale sobre buenos y malos. Claro que será después una postura básicamente de los evangelios, ¿no? Y bueno, no me adelanto, lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Tá? Bueno, hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos saludamos mañana, Dios mediante. Abrazos y pastor. Muchas bendiciones. gracias.